Es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol, en Caracol Ahora, el primer canal de noticias y opinión por streaming en Colombia. Nos pueden sintonizar a través de YouTube y de todas las cuentas disponibles de Blue Radio en las diferentes redes sociales. Hoy inmediatamente termina la edición central de Noticias Caracol para analizar los hechos y las movidas de la política, porque por supuesto lo que pase con la política va a definir en buena medida el futuro del país. Y cuando hablamos del futuro del país, alguien dirá, puede sonar un poco grandilocuente. No, lo es. Y en la opinión muy humilde de este servidor, va a ser así porque de la composición política, de la recomposición de las fuerzas de la política en el Congreso y en general lo que piensen los partidos, se va a definir el futuro de esas grandes reformas que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien hoy completó un nuevo día de visita a España y allí en España dijo que tenía miedo de no poder cumplir con las reformas a las que se había comprometido. El jefe del Estado hoy fue recibido en España por el rey, estuvo en una cena de gala esta tarde en Colombia, anoche en Madrid, ha tenido recibimientos, ha tenido visitas al Parlamento y allí en el Parlamento dijo lo que les decía, que es para enlazar un poco el tema de hoy en Sala de Prensa, y es que él tiene miedo de no poder cumplir a quienes votaron por él por esas reformas a las que se comprometió. Es un tema difícil, ayer hablábamos del balconazo, alguien dirá que por qué acuñamos ese término, como lo dijo alguien, pero más allá de ese tema, de lo que ocurre, pues hay que pensar en el futuro político del país. ¿Qué va a pasar? Nuestros invitados de hoy, nuestros analistas de cabecera, don Gabriel Cifuentes, don Pedro Viveros, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vemos las imágenes del presidente que sigue siendo el protagonista de la noticia política y con base en lo que ha dicho, con base en lo que ha ocurrido en las últimas horas, la declaración del Partido Conservador de que ahora es partido independiente y no hace parte de la coalición de gobierno, el suspenso que dejó el partido de la U, esa decisión para la próxima semana, pero dicen en los mentideros políticos que todo apunta que también se va a declarar en independencia. La pregunta es por qué demoran la decisión, alguien dirá que estarán negociando, en fin. Don Pedro, muy buenas noches. Gabriel, un gusto saludarlos. Buenas noches, Juan Roberto, y a la audiencia un saludo especial. Bueno, hoy ese mapa, si uno pudiera hacer, aquí decíamos hoy con Alberto Medina, el subdirector de noticias, si hacíamos a Gabriel, que ahora es un experto manejando los recursos visuales de Noticias Caracol, decíamos, hagamos una torta, un cake, de cómo queda el Congreso, cómo queda distribuido hoy el Congreso, sin saber qué va a pasar con la U, que es un partido, una bancada definitiva y definitoria, por llamarlo, calificarlo de alguna manera. ¿Cómo se ve ese panorama de cara a la aprobación de los más importantes proyectos que tiene el gobierno ante el legislativo, no el Parlamento, el legislativo? Pedro, arranco contigo. Pues mire, Juan Roberto, yo creo que lo cierto es que hoy el Congreso no es petrista. Yo creo que el Congreso hoy está buscando de qué manera saca provecho en una negociación de manera individual. Y eso me parece de por sí que es más complejo para que el gobierno logre sacar adelante esas reformas. Cuando comenzó el gobierno, yo recuerdo que en el canal, cubriendo las elecciones, se manifestaban los miembros del partido del presidente Petro como los grandes victoriosos y quienes iban a dominar el Congreso. Y creo yo que después de cierto tiempo, creo que ya va para un año, porque en julio se cumpliría un año de este primer año de ejercicio del Congreso nuevo en Colombia, pues la realidad es que este Congreso no correspondió a las expectativas que tenían los miembros del mismo cuando decían que iban a ganar y que iban a manejar la agenda. Yo recuerdo los titulares incluso del 7 de agosto era la aplanadora petrista, y creo que en este momento el Parlamento no es petrista. Tiene muchos sectores independientes y eso hace más complejo la negociación, Juan Roberto. Pero el que sea más compleja la negociación, como lo dice Pedro, Gabriel Cifuentes, muy buenas noches, implica que ¿qué? Que las reformas pasarían recortadas, peluqueadas, reformados frente a los proyectos iniciales y frente a las intenciones del gobierno, o cuando decimos eso es que al gobierno ya se le pone cuesta arriba el que pueda cumplir con esta reforma, Gabriel. Muy buenas noches, director, a usted, a Pedro, a toda la audiencia. Yo creo que el gobierno la tiene muy difícil. Creo que además era una agenda legislativa demasiado ambiciosa con proyectos demasiado trascendentales y demasiado estructurales, lo cual generalmente levanta callos
y si bien yo no creo que el gobierno la tenga perdida en el Congreso, de hecho, como usted mencionaba iniciando, la decisión de declararse en independencia es hacerle un guiño al gobierno y decirle estamos dispuestos a negociar, pero no estamos dispuestos a ser notarios de su agenda legislativa, y por supuesto que esto va a implicar un proceso de negociación y de transacción que le va a resultar muy costoso al gobierno nacional. Lo segundo, Juan Roberto, es que no todos los proyectos tienen las mismas dificultades. La jurisdicción agraria, el estatuto del campesino han pasado con la planadora petrista, pero hay ciertos proyectos que son además los que más atención acaparan dentro de la opinión pública, donde simplemente los partidos han dicho que van a mantener una posición dialogante, pero que no van a ser notarios del gobierno nacional. Y hablando de números, el gobierno no tiene hoy tan claras las mayorías, y le va a costar mucho trabajo, sobre todo en los proyectos de reforma constitucional. Cuando hablamos de que le va a costar mucho trabajo, Pedro, estamos hablando de qué. Alguien dirá, pues obvio, la maquinaria, la mermelada, pero cuando decimos le cuesta trabajo, y es ese planteamiento interesante el de Gabriel, Pedro, implica que esas reformas van a sufrir algún tipo de transformación radical o definitivamente se hunden. Y se lo pregunto porque esa es la gran incógnita que hay sobre el futuro tanto de la reforma a la salud, arranco en ese orden, la reforma pensional, la que entiendo la presentan el 15, el articulado, y la laboral. Pues mire, Juan Roberto, cuando hablamos de ese costo, tiene, en mi opinión, dos caminos. Primero, que no le va a salir toda la reforma como el gobierno quería, y eso ya es una derrota. Ya se habla, por ejemplo, que ese sistema que quería que fuera solamente, digamos, público para transferir los recursos vía ADRES, ya no va a ser así y que va a terminar negociando la posibilidad que eso, digamos, se contemple de otra forma. Y ahí ya hay una derrota. Le pongo un ejemplo, ese. Por ejemplo, si en el Plan Nacional de Desarrollo no le pasa las importantes iniciativas que tuvo para darle facultades extraordinarias al presidente, pues ahí también puede haber sufrido una derrota el gobierno, sobre todo cuando se radicalizó tanto en unos puntos que ellos decían que iban a ser inflexibles. Y por el otro lado, pues eso por supuesto tiene una negociación. Y aquí hay que decirlo abiertamente, hay negociaciones que son lentejismo, como hablaba Laureano Gómez a mediados del siglo XX, o mermelada, como se conoció en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, o acuerdos políticos sobre la mesa por grupos, ya no por partidos, sino por grupos. Entonces, usted recuerde, en los diferentes gobiernos comenzaron a salir grupos dentro de los partidos. ¿Para qué? Pues para que se hiciera una negociación. Había unos liberales que votaron con Pastrana, había unos liberales que estuvieron con el presidente Álvaro Uribe, a pesar de que el Partido Liberal estaba en oposición en aquella época, y así sucesivamente. Luego, a mí me parece que en esos dos sentidos es donde el costo va a estar complejo para el gobierno, Juan Roberto. Lentejismo, ¿cuál fue la otra? Mermelada, negociación política fue la última, la manera elegante de Sí, llamarlo. señor. Sí, Eso, sí, señor. Gabriel, en plata blanca, sabe que yo, es decir, yo no soy analista, pues simplemente soy un notario, un periodista, pero quiero compartir con ustedes y quiero su opinión, Gabriel, y luego la de Pedro. Es que sabe que yo no veo que la tenga tan difícil el gobierno cuando vaya a negociar, por ejemplo, con los señores liberales, que abiertamente ya dijeron que no le jalan a la disciplina de partido del expresidente Gaviria. Es porque seguramente van a negociar uno por uno pues sus cuotas, sus intereses, sus cargos y obviamente todo pensando, Gabriel, de cara a las elecciones de octubre. Claro que sí, director, pero hay que tener en cuenta y hay que factorizar lo siguiente. La reforma a la salud, que creo que le hizo mucho daño a la bomba de oxígeno que tenía el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, demostró que los partidos de la U y los conservadores decidieron aplicar la ley de bancadas, y que podría ser ese el caso también en otros proyectos cruciales del gobierno nacional. Obviamente esto implica un aumento en el costo de la negociación, porque si no se respeta esa ley de bancadas, podrían verse en cursos en sanciones éticas, disciplinarias, en fin. Entonces, está el fantasma de la ley 974 del 2005, que es la ley de bancadas, y por el otro lado también está el efecto del desgaste del gobierno de cara a unas elecciones regionales donde los partidos
mayoritarios de la coalición o llamados partidos tradicionales no van a querer perder su representación en las regiones, dejándole la vía libre al proyecto del pacto histórico. Entonces aquí lo que está en juego, sí, por supuesto, es el interés personal de cada uno de los congresistas, pero creo que también hay una visión de cuerpo, si se quiere, de no dejarse coger mucha cancha en octubre por parte del pacto histórico. Entonces creo que el tema no va a ser tan sencillo y hay que tener en cuenta, director, que sin el partido de la U y el partido conservador, las matemáticas definitivamente no le dan, así quiebre en dos al partido liberal, porque con los votos del pacto histórico, las disidencias liberales, el Partido Verde, del cual nadie habla, pero también está absolutamente fracturado y por ende no se puede contar la totalidad de sus congresistas, y los partidos de la oposición podrían ser aplastantes y asfixiantes para el gobierno de Gustavo Petro. Ah, pero esa sí es una cuenta distinta, el de que se volteen las cuentas y que termine la oposición, como dice Gabriel, imponiendo mayorías. Quisiera, Pedro y Gabriel, otro tema clave en este desarrollo de esta reforma, o no, antes del tema del papel de los ministros, quisiera con la que está más reciente. Escuchaba esta mañana a Julio Sánchez en la W hablando del tema también. Él entrevistó al presidente Petro, con quien también habló de sus reformas, que lo que ya ustedes han escuchado, han visto. Pero Julio hablaba con su mesa de trabajo sobre las razones de las salidas de algunos de los ministros, de los que se fueron en el remesón de hace unos días. Y hablaba de la ministra Carolina Corcho, quien estuvo aquí la semana pasada y justo el día siguiente, pues a mí me da pena decirlo, la sacaron, la votaron. Y decía Julio que lo que más le molestaba al presidente era un tema de modos, no tanto de la reforma como tal, porque obviamente el presidente defiende ese proyecto. En materia de modos, ¿qué pueden hacer? Y puntualmente sobre la reforma a la salud, que es la que viene, un ministro como Guillermo Alfonso Jaramillo y otro como Luis Fernando Velasco, Jaramillo en salud, reemplazando a Carolina Corcho, y Luis Fernando Velasco en interior, reemplazando al nuevo embajador en Francia, el señor Alfonso Prada. Pedro. Pues mire, Juan Roberto, desafortunadamente esa entrevista suya con la ministra Corcho fue una entrevista tan buena que ella debió haber tomado ese ejemplo para hacer muchas más antes, porque la única entrevista buena que yo le vi a la ministra fue esa que usted hizo. No es por echarle flores, pero fue la única donde le pude entender muchas cosas y estaba un poco más suelta y más carismática la doctora Corcho. Dicho eso, Juan Roberto, yo creo que lo que le corresponde al nuevo ministro, al doctor Jaramillo, que es un político, y un político de origen liberal, pero digamos que ha jugado en varios sectores, sobre todo de la izquierda, debe tener muchos amigos dentro del Parlamento colombiano para tratar de persuadirlos. Pero en esa negociación, Juan Roberto, el gobierno tiene que ceder algo. Y ahí es donde creo yo que la reforma a la salud del presidente Petro no va a salir como él la propuso. Y ahí ya él, por el extremismo que tuvo en la vocera, la doctora Corcho, pues va a tener ya una derrota. Y eso a mí me parece que es bueno para los sectores que quieren fortalecer la salud, pero el gobierno queda con una derrota. Y por el lado del doctor Velasco, el nuevo ministro de Interior, él es una persona que siempre ha tratado de llevarle el Partido Liberal al presidente Petro, no de ahora, de siempre, él ha tenido esa vocación. Luego yo creo que ahí cuando él lleva a unos liberales que pueden causarlos para que voten unas reformas, que entre otras cosas yo creo que ya están con Petro hace rato, también va a cerrar la posibilidad que otros sectores lleguen, porque ya él tiene, digamos, una intención evidente de sacarse unos liberales y pues hasta donde yo sé, César Gaviria no es propiamente un presidente o un político que se deje meter los dedos en la boca. Luego a mí me parece que ahí van a tener una disputa primero del Partido Liberal y después de esos votos uno a uno para ver cómo logran sacar las mayorías. Juan Roberto, en ese primer debate de la Comisión Séptima, usted vio que se tuvo que salir un grupo de personas para que pudieran hacer esa votación. Pero además, después de eso, no votaron porque no tenían las mayorías y hasta el día de hoy no han hecho esa votación, porque yo creo que los números en este momento al presidente Petro y a su bancada no le dan, Juan Roberto. No le dan. Gabriel, el papel de los nuevos ministros, de estos dos puntualmente, de Jaramillo en salud y de Velasco en el interior. Y ya hablamos de cuentas, porque el tema es interesante. Juan Roberto, yo lo que creo es que la reforma a la salud fue tan caliente que quemó dos ministros.
Quemó, por supuesto, a la ministra Carolina Corcho, que era insostenible porque terminó siendo, más que por el fondo de la reforma, el verdadero obstáculo para poder desbloquear la negociación con los partidos. Y, por supuesto, a Alfonso Prada, que le tocó muy duro, que tuvo que soportar el costo del hundimiento de la reforma política y que además de eso, pues vio cómo se estaba descuadernando la coalición para la reforma a la salud. Mi interpretación, Juan Roberto, es que van a meter en el congelador la reforma a la salud, va a salir la reforma a la salud. Jaramillo es un político curtido que tiene manejo de los partidos, que trae un aire fresco, Velasco también. ¿Y por qué es importante que pase la reforma a la salud y cambiando las caras? Es como si ya desapareciera el problema con la ministra Corcho y con la reforma como estaba planteada, porque si se llegaba a caer el proyecto de la salud, sobre todo ese, más que cualquier otro proyecto, donde el gobierno le había apostado tanto, es un signo de debilidad muy fuerte que hubiera podido afectar y tener un efecto dominó sobre el resto de los proyectos. Ese también es interesante. Y esto que plantea Gabriel, Pedro, me da pie para lo que decía, las cuentas. A mí me dicen dos cosas. Mire, que ustedes lo deben saber. Hablaba Pedro del expresidente Gaviria, que está literalmente, bueno, lo vimos en una entrevista, creo que en Revista Semana, hace unos días, está literalmente cargado de tigre. Y hay una dualidad entre muchos liberales que dicen, de los que incluso firmaron la carta de rebelión, los que decían que no se iban a plegar a la voluntad del expresidente, que ya están arrepintiéndose, porque les dijeron una frase, creo que es de nuestro amigo Felipe Zuleta. Dijo, con el expresidente Gaviria hay que medirse el corozo, porque él es un formidable enemigo político y ganárselo de enemigo no es agradable. Basado en eso, a mí de todas maneras me dicen que en la Comisión Séptima de Cámara las cuentas dicen que al gobierno le falta un voto, tendría en duda un voto para sacar adelante ahí, pero que el lío grande sería en la plenaria. Y ahí es menos controlable el tema. ¿Compartes a Pedro? Y veo que Gabriel también. ¿Pedro? Y el Senado, Juan Roberto, Ah, el bueno. Senado Sí. tiene esa reforma un problema gigantesco y además en la Corte Constitucional, Ah, bueno. Ahí está. porque es que esto es un juego muy largo y la reforma, Juan Roberto, por todo lo que ocurrió en estos 8 meses, sufrió muchos desgastes. Y esa reforma, cuando usted mira la opinión pública en Colombia, es una reforma que no cae, que cae mal como está concebida. Y los políticos miran también qué consecuencias puede tener una reforma de estas. Y esa reforma, al ser, en mi opinión, mal presentada, mal socializada, mal divulgada por parte del gobierno y sobre todo la portavoz, la doctora Corcho, pues provocó que generara discurso adverso. Y eso también lo tienen en cuenta los políticos mirando hacia el futuro, porque más adelante puede haber muchas cuentas de cobro en la votación que tengan los congresistas en las elecciones regionales, pero también de su propia curul. Y le repito, el camino es largo y es culebrero, como decían las abuelitas, Juan Roberto. Es largo y culebrero, y así de largo y culebrero lo ve Gabriel. Es decir, que en Comisión Séptima de Cámara puede pasar, entre comillas, fácil, pero en las plenarias y en Senado la cosa se complica. Pero a mí me parece que la reforma a la salud sale. El problema es cómo. Yo creo, Juan Roberto, que hubo un error de cálculo fatal por parte del gobierno que se puede entender bajo dos aspectos. El primero, creyeron que apostándole y metiendo todo el discurso ideológico de izquierda en la reforma a la salud iban a tener una reacción política y social distinta, cuando lo que se demostró es que la gente, cuando ya vio el proyecto de la salud, se asustó porque para bien o para mal, con las reformas que haya que hacerle, pues es un sistema de salud que responde. Entonces, el apoyo que necesitaban social, de la opinión pública, de las organizaciones médicas y de los sectores políticos, no les dio. Y lo segundo fue que concentraron toda la artillería en el proyecto de la salud como si fuera un punto de honor y ni siquiera han presentado, o sea, todavía no se comenzaba a discutir otros dos proyectos sobre los cuales hay un poco más de consenso, que son igualmente importantes y que hacen parte del paquete social,
como son, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma pensional. Para el proyecto de la paz total, la ley de sometimiento se quedó estancada, es decir, es como si hubiera habido un congelamiento de toda la actividad legislativa que era fundamental para el gobierno por concentrarse en el proyecto más polémico, más delicado, con mayores resistencias y con mayores riesgos políticos para el presidente. Para cerrar este tema, aquí hay un asunto interesante, Pedro y Gabriel, y es, reitero lo que hoy dijo el presidente ante el Parlamento español, como previendo un poco, como poniéndose paraguas, él dice, tengo temor de no poder cumplir con las reformas que planteé en campaña y por las cuales fui elegido, y lo que haría sería defraudar, estoy parafraseando al jefe del Estado, defraudar a quienes votaron por mí esperando esos cambios. Puede ser una manera, Pedro y Gabriel, repito para cerrar el tema, del mismo mandatario de ir entendiendo que la cosa se está complicando. Mire, Juan Roberto, el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones, es el presidente de Colombia con una diferencia muy pequeña con el señor Rodolfo Hernández. El país cuando él ganó y al día de hoy está, para ser, digamos, optimistas hoy, totalmente dividido. Y el presidente Petro está hablando y presentando unas reformas y unos proyectos acá y en el mundo como si todo el país estuviera apoyándolo y cobijándolo. Y eso no es verdad, Juan Roberto. Aquí ocurrió un ejemplo, cuando ganó Álvaro Uribe en el 2002, todo el país se plegó a Álvaro Uribe, ganó en la primera vuelta, le alcanzó hasta para cambiar el articulito. Y él mismo presentarse a una reelección inmediata. Y la segunda la volvió a ganar en la primera línea, en la primera vuelta. Luego tenía una legitimidad gigantesca para hacer cosas como las que hizo. En cambio, el presidente Petro tiene un país que, para ser optimista, Juan Roberto, yo creo que el país es hoy más antipetrista que petrista y antrista por mitades. Pero para ser optimista en mi análisis, digamos que está dividido. Y el presidente Petro no puede decir que este país lo está arropando en sus propuestas. Él debió gerenciar las diferencias y tratar de ver cómo moldeaba los acuerdos con la otra mitad de colombianos que no votaron por él. Pero cuando uno le oye el discurso al presidente, él sigue navegando en que él es la mayoría y el país lo está cobijando. Y a mí me parece que esa es una lectura errónea. Y la otra lectura, hablábamos hace 24 horas aquí en Sala de Prensa con León Valencia, y él defendiendo la postura del gobierno y del presidente decía, en una charla muy interesante con César Caballero, él decía, mire, lo que pasa es que el presidente está planteando que él va a hacer una reforma, las quiere hacer, pero una élite no lo deja, Gabriel. Y es también un poco la otra lectura que se puede hacer de lo que ya le está diciendo. Él está poniendo el paraguas diciendo, mire, no me van a dejar, que es un poco, y creo que con los dos, con usted, Gabriel, y con Pedro lo hemos hablado, era un poco la misma postura de Andrés Manuel López Obrador en México, que él dijo, yo planteé unas reformas y las élites mexicanas no me dejaron. ¿Es así lo mismo más o menos que estaría planteando el presidente Petro? Sí, sin lugar a dudas, él ya está allanando en el discurso y en su narrativa una posible derrota para poder echarle la culpa a la oligarquía, a la Corte Constitucional, al Congreso. Es un discurso macartista de buenos y malos, ustedes y nosotros, que no es nuevo, es un discurso que ha manejado el presidente Petro a lo largo de su carrera política, pero yo quería, digamos, separarme un poco de lo que decía Pedro, porque yo creo que es legítimo que un presidente que se hizo elegir bajo ciertas banderas pretenda gobernar con esas banderas. Y elegimos además un presidente que es incendiario, es un presidente bastante afincado en sus ideas. Y no necesariamente el presidente que llegue tiene que saber manejar las diferencias. Por supuesto, para sacar adelante sus proyectos lo tendrá que hacer, pero no está dicho. El país lleva dividido mucho tiempo. El país no se polarizó el 7 de agosto del año pasado. Juan Manuel Santos, con la bandera de la paz, que también era polarizante, que también dividía al país, tuvo que gobernar y sacar adelante un proyecto por el cual la mitad del país no creía y lo sacó adelante. Entonces, yo sí creo que hay que distinguir las cosas y concluyo. Pero entonces Gabriel está comparando a Petro Señor. con Santos, más o menos. No, lo que estoy diciendo, Pedro, es que el presidente Gustavo Petro, así haya ganado por una mínima diferencia, ganó la presidencia, sí, ganó. Y la ganó por un plan. Que también es legítimo, eso iba a preguntarle yo también, ganó. ¿Y cómo ganó Santos? ¿Y cómo ganó Santos? ¿Y cómo ganó Santos? Santos ganó también por una mínima diferencia y logró sacar adelante. Claro,
¿Y con Ah, quién? pero, Con las pero personas Pedro, con las que se dedicó a persuadirlas pero para que lo Pedro, iba a acompañaran. decirle Pedro, pero eso lo hacen todos. O sea, Duque Sí, no o hizo sea, Por eso, también, pero aquí no está funcionando. Santos, Pero Uribe, aquí no todos está hacen lo funcionando. mismo y al final no Pero terminamos. aquí no sabes, está ¿Sabe funcionando. dónde terminamos? pero, En la misma dirección. Me da pero pena, yo no me Pedro, sé la dirección del Capitolio. faltan 3 años y medio, Pedro. Por amor a Dios, No, llevamos por ocho eso. meses. ¿Cómo así que no ha Mm. funcionado? Hasta ahora le han salido, se le ha hundido solo un proyecto de los que ha presentado, uno. No, No, no le se le ha pasó la caído reforma todavía la reforma tributaria. a la Y salud. también habría que Perdón, darle, Lo- mire, venga, perdóneme, le Pedro, cuento. haciendo de abogado del diablo, el presidente Duque se dedicó un año, perdió un año de a la JEP, legislatura por dedicarse a presentar este tema de las objeciones a la JEP. O sea, y Sí, pero todos, yo estoy Santos hablando de también Santos, lo no de hizo. Duque. No, no, Yo no, estoy yo hablando estoy de hablando Santos, de no de que Duque. todos terminan haciendo lo Pero mismo. venga, le digo, A ver, este no ¿por es qué a un país de Petro, unanimismos. Nunca lo ha sido. por No ha qué a sido un país Petro, de por qué a unanimismos. Petro, por qué a Petro sí le pasó la reforma tributaria que a ustedes se les olvida? sí. Porque esa la hizo consensuada. En cambio, las otras las está haciendo radical. Es decir, el doctor Petro en la reforma tributaria fue santista y en esta se volvió petrista. Sí, pero decía, vuelvo a hablar de León, me da pena hablar del ausente, pero León decía eso mismo que esa discusión. Él decía, no, lo que pasa es que no le dejaron hacer la reforma y le tocó cederla, aunque resultó ser la más alta de la historia, ¿no? En términos de números. Y todavía hace falta mucho. Nosotros estamos declarándole Sí. sepultura al gobierno y a la agenda No, no, legislativa no. Eso, del en presidente eso también Petro. creo que hay que No, tener un poquito de distancia, creería yo, ¿o no, Pedro? no, no. Que todavía le No, lo que falta. yo creo, no, es que yo no le estoy decretando ninguna muerte a nadie. Lo que estoy diciendo es que el presidente Petro se equivoca haciendo esto que está haciendo cuando debió seguir con el modelo que le sirvió para pasar la reforma tributaria. Pero, Es eso. claro, pero lo que podemos ver también, repito, haciendo de abogado no del diablo, porque estamos haciendo abogado del gobierno en ese sentido, es que es lo que todos hacen lo mismo, todos terminan negociando, ¿o no? Y es lo que creo que Sí, sí, coinciden claro. todos, van a terminar negociando. Sí, sí, de eso Pero se además, trata. Juan Roberto y Pedro, es que Petro no es comparable, digamos, es un presidente, sin lugar a dudas, de un corte muy distinto. Sí, Y muy él va a diferente. seguir adelante. Juan Roberto, estoy muy de acuerdo con el editorial del Espectador de hoy. A mí el tema Sí, del balconazo, más allá de que pueda ser incómodo el tono incendiario, da cuenta es de los temores que tiene el gobierno del presidente Petro y se comienza a anticipar. La entrevista que ha dado en España, el discurso la del posición que Parlamento. asume, ya comienza él a anticipar, o sea, no es que esté convocando a una asamblea constituyente o mandando a la gente a la calle, porque sí, él comienza a anticipar que va a ser muy difícil y para un personaje como Petro, entrar a negociar es someterse, es arrodillarse, va en Sí, contra de es su un tema naturaleza. complejo, pero, Entonces, pero al final del camino todos los gobiernos, incluso hasta los más radicales, terminan negociando, desde el PET de Uribe para acá y todos, y para atrás también, no nos vayamos más atrás. Solo una inquietud final de un tema, perdón, les cambio, ya se me está acabando el tiempo, quiero sobre un tema, hoy El País de España publicó un artículo, nosotros enfrascados en estas discusiones políticas, y El País verdadero en unas discusiones enormes de unas realidades espantosas. Hoy el País América, el País de España, publica un artículo en el que asegura, la cifra me pareció escandalosa, solo en abril asesinaron a 21 líderes sociales en Colombia. El ELN está negociando, empezó su negociación, su nuevo ciclo con el gobierno. Seguramente hablarán, por supuesto, de cese al fuego. Quiero una conclusión de ustedes, y arranco con Gabriel y termino con Pedro, sobre este terrible tema de la paz total, o más bien terrible no, esta gran cantidad de dudas, de esperanzas para muchos, pero también de incertidumbre, especialmente en las regiones. 21 líderes sociales asesinados en un mes, Pedro. le Perdón, suma a Gabriel. eso Gabriel. Le suma a eso, Juan Roberto, que se han cometido 36 masacres, es decir, una cada 3 días en nuestro país con más de 200 personas. Es dramático lo que está pasando. La crisis de orden público es alarmante y no creo que sea únicamente porque estén avanzando las negociaciones. Creo que no hay una política de seguridad. Y frente al tema de la negociación, Juan Roberto, lo que a mí me da miedo es que en una negociación uno siempre tira el ancla lejos. El gobierno de Gustavo Petro tiró el ancla muy, muy cerquita, así que el margen de negociación es corto. Y eso simplemente lo que va a hacer es desbalancear la solución a la que se llegue al final de la negociación, si es que se llega a una negociación pactada. Pedro, 21 líderes sociales asesinados en un mes.
Juan Roberto, mire, el presidente de la República, yo no soy pasólogo ni tampoco negociador de paz, pero creería yo que el presidente Petro debería focalizarse en trabajar en la implementación del acuerdo de las FARC. Juan Roberto, es que ese acuerdo le ayuda mucho al presidente a resolver problemas reales de Colombia si lo implementa. Y usted está viendo lo que pasa con esa implementación. Primero era Duque el que no lo implementaba y ahora el presidente Petro en 8 meses tampoco lo está haciendo de manera eficiente. Si él lograra implementar de forma fuerte ese acuerdo, le ayudaría mucho a bajar la temperatura en muchas regiones en diferentes tópicos. El segundo tema es que el presidente, yo creo que no hay un proceso de negociación claro, un método de negociación claro. Alguien lo decía en estos días. Uno entendía el método de Juan Manuel Santos, pero este método del presidente de hacer las negociaciones de manera, digamos, paralela con el ELN, con las disidencias, con el cartel del Golfo, se presta para que haya mucha confusión y mucha falta de autoridad en las regiones de Colombia, Juan Roberto. Ahí yo creo que está en mora el gobierno de presentar cuál es la metodología de su negociación y, le repito, implementar esos acuerdos de paz, para no hablar de la estrategia que presentó y que pasó de una manera desapercibida, Juan Roberto, la estrategia de defensa del ministro Velázquez, que ojalá en algún momento hagamos un análisis, porque de pronto ahí están condensados algunos elementos para poder resolver el problema de los asesinatos de los líderes sociales y de las masacres, Juan Roberto. No, ese es un capítulo que les pido encarecidamente que toquemos muy pronto, y es el papel del ministro Velázquez como ministro de la Defensa y como encargado de la seguridad. Ese es otro asunto. Pues don Pedro, Gabriel, gracias por haberme acompañado aquí y es que por habernos acompañado aquí Muchas en Sala de gracias, Prensa. Juan Roberto, saludos a Gabriel y a todos. A los Gracias. dos un abrazo, muchísimas gracias. Hablamos hoy de política, hablamos de paz con Pedro Viveros y Gabriel Cifuentes. Terminamos Sala de Prensa en Caracol Ahora. Feliz noche.